Imagina esto: un gigantesco monstruo de madera de más de 50 metros de largo, con velas ondeando al viento, cargado de tesoros, pólvora y hombres decididos a conquistar lo desconocido, y de pronto, se detiene. No por un arrecife. No por una tormenta. Se detiene, voluntariamente, en medio del caos de la naturaleza. ¿Cómo? La respuesta está bajo el agua. Oxidado, silencioso, pero absolutamente vital, el ancla. Este fragmento de hierro o plomo, a veces del tamaño de una persona, es el verdadero héroe olvidado de los mares. Sin él, no habría colonias, ni rutas de comercio seguras, ni fortificaciones costeras. Sin anclas, los grandes imperios habrían sido tan frágiles como un papel en el viento. Y sin embargo, nadie habla del anclaje. ¿Cuántas veces nos maravillamos con galeones surcando los océanos, pero ignoramos cómo hacían para mantenerse firmes ante mareas traicioneras o costas sin puertos? ¿Qué ingeniería se escondía detrás de ese simple gesto de tirar el ancla? ¿Y por qué, durante siglos, fue uno de los secretos más cuidadosamente perfeccionados por cada potencia naval? Esta no es solo una historia de hierro y cuerdas. Es la historia del dominio del mar, del control absoluto sobre un entorno inestable. Porque anclar no era detenerse, era plantar bandera, era marcar territorio, era sobrevivir. En esta serie de segmentos, vamos a desmontar pieza por pieza cómo funcionaba realmente el anclaje en los monstruos de madera de la era de las colonizaciones. Desde su forma hasta su despliegue, desde la física que los hacía eficaces hasta los hombres que arriesgaban la vida para soltarlos o recuperarlos bajo tormentas infernales. Porque si alguna vez hubo una herramienta que definió imperios sin que la gente lo supiera, fue el ancla. Y hoy vas a entender por qué. Durante los siglos XV al XVIII, los océanos no eran simples cuerpos de agua que separaban continentes. Eran, en todo sentido, el escenario principal donde se tejían las ambiciones, rivalidades y sueños de expansión de los imperios más poderosos de su tiempo. Desde las aguas frías del Atlántico hasta las traicioneras corrientes del Pacífico, el mar era mucho más que un obstáculo natural, era una autopista estratégica, un terreno en disputa constante, un espacio fluido donde se medían las capacidades tecnológicas, económicas y militares de naciones enteras. Cada travesía era una apuesta, una misión cargada de peligros, pero también de promesas. El océano ofrecía rutas para el comercio de especias, oro, esclavos y conocimientos, pero también albergaba tormentas brutales, enemigos invisibles y una logística náutica extremadamente compleja. En ese entorno salvaje y sin fronteras, la capacidad de moverse era importante, pero aún más lo era la capacidad de detenerse. En un mundo sin puertos desarrollados ni cartografía precisa, saber dónde y cómo echar el ancla era una cuestión de supervivencia. Anclar no era una acción rutinaria, sino una maniobra crítica, una demostración de dominio técnico y de juicio estratégico. Un barco sin la posibilidad de fondear con seguridad era como un ejército sin campamento. Poderoso, sí, pero condenado a perder ante el desorden del entorno. El anclaje, por tanto, no puede entenderse como un simple acto de detenerse. Era una técnica sofisticada, refinada por siglos de práctica y perfeccionamiento. Un ancla bien lanzada era una promesa de estabilidad en un entorno donde nada era permanente. Representaba un punto fijo en un medio que cambiaba constantemente: olas, mareas, vientos, corrientes y amenazas humanas. Era el equivalente náutico de clavar una estaca en el vacío, de crear un pequeño centro de gravedad donde antes no había nada. En este sentido, el ancla no era solo una herramienta física hecha de hierro, era un símbolo de control, una afirmación de que la voluntad humana podía resistir el caos de la naturaleza. No es exagerado decir que muchos imperios se mantuvieron a flote gracias a la habilidad de sus marinos para fijar su posición en aguas hostiles. La elección del lugar donde fondear, la longitud de la cadena, la forma del fondo marino, el tipo de ancla, todos eran factores que requerían experiencia, intuición y conocimiento profundo del entorno. Sin esa pericia, incluso el barco mejor armado podía ser arrastrado como un juguete por las fuerzas del mar. Consideremos el caso de un navío de guerra, una fragata armada hasta los dientes, con decenas de cañones relucientes, una tripulación entrenada y víveres suficientes para cruzar el océano. Desde lejos, parecía invencible,
una fortaleza flotante, una máquina de guerra imponente. Pero toda esa magnificencia se volvía inútil si la nave no podía detenerse cuando era necesario. Imagínese la escena. El barco se aproxima a una costa desconocida, con corrientes cambiantes, arrecifes ocultos y tormentas amenazando en el horizonte. Sin un anclaje confiable, no podía garantizar su posición ni proteger su carga. Tampoco podía desembarcar tropas, comerciar con locales o resguardarse ante una amenaza. Cada minuto sin un ancla segura era una exposición al desastre. Por eso, el ancla no era un simple accesorio colgado de la proa. Era un instrumento esencial, una herramienta de poder. Era lo que permitía que el navío no solo navegara, sino también resistiera, sobreviviera y ejerciera su influencia en tierras lejanas. Los galeones, las urcas, las carabelas y las fragatas eran maravillas tecnológicas de su época, cada uno con características diseñadas para un propósito específico, desde el comercio hasta el combate. Pero todos ellos compartían una vulnerabilidad común: su dependencia del anclaje para mantener la posición en un mundo móvil. Los marineros sabían que una buena ancla podía ser la diferencia entre el éxito y el naufragio, entre regresar con gloria o no regresar jamás. En tormentas súbitas, donde las velas se desgarraban y el timón no respondía, solo quedaba el recurso del fondeo. Si el ancla agarraba bien, el barco sobrevivía. Si no, era arrojado contra las rocas o arrastrado a mar abierto. El anclaje, en última instancia, no era solo una acción técnica. Era una afirmación de presencia, una declaración de que ese espacio, por más breve que fuera el tiempo, pertenecía al que lograba permanecer. En los vastos territorios coloniales, la necesidad de dominar el arte del anclaje se volvía aún más crítica, casi desesperada. A diferencia de las rutas marítimas europeas, donde los puertos eran conocidos, cartografiados y a menudo contaban con estructuras de atraque, las nuevas tierras que los imperios europeos comenzaban a explorar o conquistar eran entornos completamente salvajes desde el punto de vista náutico. Muchas de estas regiones no ofrecían abrigo natural alguno. No había muelles, ni grúas, ni embarcaderos, no existía infraestructura, ni siquiera señales visibles de civilización. Se trataba de playas de arena blanca donde la selva comenzaba a apenas metros del agua, de acantilados abruptos azotados por el oleaje, de arrecifes ocultos bajo una superficie engañosamente tranquila. En estas condiciones, el primer contacto no era ceremonial ni sencillo. No se daba al pisar tierra con firmeza, sino en el preciso y técnico acto de lanzar anclas en el lugar correcto. Fondear bien era lo primero. Uno de los episodios más impactantes y reveladores de esta verdad es el naufragio del galeón español Nuestra Señora de Atocha, ocurrido en 1622. Este majestuoso navío era parte fundamental de la flota de Indias, y transportaba una riqueza que desafiaba la imaginación: cofres repletos de plata, barras de oro, joyas finísimas, perlas, esmeraldas, sedas, especias y mercancías coloniales valuadas en millones. Era una fortaleza flotante, símbolo del poder imperial español en América. Pero ni todo ese poder, ni toda esa riqueza, pudieron salvarla de un error fatal. Cuando se acercaba a los traicioneros cayos de Florida, un huracán repentino, violento, impredecible, como tantos en el Caribe, se abatió sobre la zona. En un intento desesperado por estabilizar el barco, el capitán ordenó fondear. Pero la elección fue desastrosa. El fondo del área era coralino y duro, lo que impedía que el ancla se enterrara con firmeza. No logró agarrar. El navío empezó a garrear lentamente, deslizándose como un animal herido hacia el borde del desastre. Las olas lo empujaron sin tregua hasta un arrecife oculto. El casco se partió en dos. El mar, implacable, se tragó a más de 200 almas en cuestión de minutos. El tesoro, disperso por el lecho marino, no sería recuperado sino hasta más de 3 siglos después. Pero ni las monedas ni las joyas fueron la enseñanza más valiosa que dejó esa tragedia. Lo más importante fue el recordatorio brutal de que, en el mar, subestimar el ancla, ese simple instrumento de hierro, puede significar la diferencia entre el regreso y el olvido. En 1707, la Armada Británica experimentó una de las tragedias marítimas más devastadoras de su historia durante el regreso de la flota que había participado en la campaña de Gibraltar. 4 grandes navíos de guerra, encabezados por el HMS Southampton,
surcaban las frías aguas del Atlántico Norte rumbo a Inglaterra. La noche era oscura y la niebla comenzaba a extenderse como un sudario sobre las olas, dificultando la visibilidad y desafiando la pericia de los navegantes. En un tiempo en que los marinos aún dependían de cálculos rudimentarios y estimaciones de latitud y longitud sin herramientas de precisión, un error de navegación selló el destino de la flota. Al acercarse peligrosamente a las traicioneras islas Orlingas, los oficiales, alarmados por la sospecha de haber perdido el rumbo, ordenaron detener el avance lanzando las anclas para evaluar la situación. Sin embargo, el intento fue en vano. La profundidad del mar era excesiva y el lecho rocoso impidió que los anclajes se afianzaran. La fuerza del oleaje, implacable y creciente, empujó sin piedad al Esausiachen y a otros 3 buques contra los afilados acantilados. En cuestión de minutos, los cascos de madera fueron hechos trizas y las embarcaciones se hundieron con casi toda su tripulación. Más de 1,400 hombres perecieron en esa sola noche, entre ellos el célebre almirante Cloudesley Sobel. El impacto del desastre no solo sacudió los cimientos de la Marina Real Británica, sino que también obligó a un cambio profundo en su concepción de la navegación segura. A partir de entonces, se impulsaron investigaciones para perfeccionar la determinación de la longitud y se comprendió, quizás por primera vez con plena conciencia, que el fondeo no era una maniobra menor, sino una cuestión de vida o muerte. Un caso aún más espeluznante, cargado de horror humano además de tragedia náutica, fue el del Batavia, una imponente nave de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. En 1629, mientras cruzaba las vastas y remotas aguas del Océano Índico rumbo a las colonias, el Batavia encalló frente a las costas de lo que hoy conocemos como Australia Occidental. Su capitán, excesivamente confiado en su experiencia, decidió fondear la embarcación utilizando una sola ancla ligera, subestimando por completo la naturaleza del lecho marino. Ignoró advertencias sobre los arrecifes poco visibles que plagaban la zona. El fondo, compuesto en su mayoría por coral suelto y arena quebradiza, ofrecía poca resistencia. El ancla no logró adherirse de forma firme, y el buque, a merced de una corriente constante y sutil, comenzó a desplazarse lentamente durante la noche. Horas después, sin poder ya maniobrar, la nave colisionó con formaciones rocosas. Si bien muchos tripulantes sobrevivieron al primer impacto, lo que siguió fue aún más terrible que el naufragio en sí. Abandonados en islotes áridos y sin ayuda a la vista, se desencadenó un caos atroz, motines sangrientos, asesinatos en masa, ejecuciones brutales y una despiadada lucha por el control de los escasos recursos. El error de anclaje no fue solo una falla técnica, fue el catalizador de una tragedia humana tan extrema que, siglos después, sigue siendo uno de los relatos más oscuros y brutales en la historia marítima. Todo comenzó con una sola decisión mal calculada al lanzar el ancla. Este tipo de episodios, lejos de ser raras excepciones, se repetían con inquietante frecuencia durante el siglo XVII y comienzos del XVIII. Se registraron decenas de naufragios a lo largo de las principales rutas comerciales del mundo, muchos de ellos vinculados directa o indirectamente a fallos en la técnica del anclaje. En algunos casos, el problema surgía al intentar fondear en medio de tormentas repentinas. En otros, la mala calidad de las anclas o el desgaste de las cuerdas y cadenas provocaba que éstas se rompieran en el momento más crítico. A veces, los errores se cometían justo al borde de puertos o costas seguras. Imagina la desesperación de una tripulación que, tras semanas de navegación en alta mar, ve tierra firme al alcance de la mano, solo para ser arrastrada hacia los escollos a causa de un fondeo mal ejecutado. En esas circunstancias, el fracaso de una ancla podía condenar a todo un barco a la destrucción. Peor aún, en muchas ocasiones el lugar donde encallaban resultaba ser una zona donde los cañones no podían ser desplegados por falta de espacio o ángulo de tiro, o donde el calado impedía cualquier maniobra de escape, dejando la embarcación completamente indefensa ante los embates del clima o los ataques de corsarios y enemigos. Incluso las fragatas más ligeras y ágiles, diseñadas para velocidad y capacidad de maniobra, no escapaban de este riesgo. Su menor peso, que les confería rapidez, también las hacía extremadamente vulnerables al garreo, un fenómeno en el que el ancla, en lugar de afianzarse, se arrastra por el fondo sin detener el desplazamiento del buque. Documentos y diarios de viaje desde el Caribe hasta las costas de África describen escenas inquietantes. Durante noches aparentemente tranquilas, con el mar en calma y la tripulación descansando,
Un cambio inesperado en la dirección o fuerza del viento era suficiente para mover el barco. Las anclas, insuficientemente aseguradas o mal elegidas para el tipo de fondo marino, no lograban resistir el tirón. El resultado era una deriva silenciosa, imperceptible al principio. Cuando los marineros despertaban al crujido del casco, rozando rocas o al súbito impacto contra un banco de arena, ya era demasiado tarde para actuar. En esos minutos de confusión y pánico, no había tiempo de lanzar una segunda ancla o ajustar la vela. El daño estaba hecho. El fondeo, esa acción que podía parecer simple o rutinaria, se revelaba como un acto de precisión mortal. Estos casos reales dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de la cultura naval. No fueron simples accidentes o episodios aislados, fueron lecciones aprendidas con sangre, gritos y naufragios. Con el tiempo, se convirtieron en relatos transmitidos de generación en generación, no solo como advertencias técnicas, sino como advertencias espirituales. Así, se impuso una nueva norma en el mundo marítimo. Ningún barco debía zarpar sin contar con más de una ancla, ni sin haber reforzado cuidadosamente todos los sistemas de fondeo. Los grilletes eran revisados con meticulosidad, las cadenas se probaban bajo tensión y se evaluaba la firmeza del lecho marino donde se planeaba fondear. Además, la tripulación comenzó a recibir instrucción específica sobre cómo actuar durante emergencias relacionadas con el anclaje, algo que antes se daba por aprendido de manera informal. Pero este cambio no fue solo técnico. Con el tiempo, se desarrolló una auténtica cultura de reverencia hacia el ancla. Para muchos marineros, no era un simple pedazo de hierro, era un símbolo de seguridad, de arraigo en medio de lo inestable. Algunos capitanes, incluso los más racionales, se negaban a soltar amarras sin haber inspeccionado personalmente cada eslabón de la cadena, como si con sus ojos pudieran prevenir el destino. Otros incorporaron pequeños rituales antes de cada fondeo, rezos, silencios solemnes, toques de campana. Y no eran pocos los que atribuían cualidades casi místicas al ancla, viéndola como un talismán de hierro, un guardián oculto que, si se usaba con respeto y precisión, podía marcar la diferencia entre la vida y una tumba de agua. Durante la era de las exploraciones, que comenzó con un puñado de barcos de madera desafiando los límites del mapa conocido y terminó con flotas enteras surcando los océanos, el mar no fue solo un medio de expansión para los imperios. Fue también un enemigo despiadado y un maestro exigente. Las vastas distancias que separaban a Europa de América, Asia o África no solo ponían a prueba la resistencia física de las tripulaciones, sino también la ingeniería náutica de la época. Las travesías se volvieron cada vez más prolongadas, los navíos más voluminosos y las condiciones naturales más salvajes. Ya no bastaban los sistemas de fondeo pensados para el Mediterráneo, donde las aguas eran relativamente predecibles y las costas familiares. Las nuevas rutas obligaban a lidiar con tormentas brutales en el Atlántico, corrientes cambiantes en el Pacífico y tifones letales en el Índico. Fue entonces cuando el diseño del ancla, que por siglos se había mantenido casi inalterado, una simple herramienta con brazos curvos y peso suficiente, comenzó a transformarse de manera radical. No por estética, no por innovación gratuita, sino por urgencia. La necesidad de sostener barcos cada vez más pesados sobre fondos desconocidos y peligrosos llevó a los constructores a experimentar con nuevas formas, nuevos materiales, nuevos sistemas de despliegue y recuperación. Así nació una nueva generación de anclas, más eficientes, más resistentes y adaptadas a un mundo en expansión. Porque el mar, con su implacable vastedad, no perdonaba errores. Y el ancla, en este contexto, se convirtió en el último punto de contacto entre la voluntad del hombre y la furia indomable del océano. Una de las primeras grandes innovaciones fue la optimización del cepo transversal. Este componente, inicialmente hecho de madera, comenzó a fabricarse en hierro fundido, lo que le otorgaba mayor peso, durabilidad y precisión en el momento del contacto con el fondo. Este pequeño cambio tuvo un impacto enorme. Garantizaba que el ancla se posicionara correctamente al tocar el lecho marino, lo cual aumentaba la probabilidad de que las uñas se clavaran en el ángulo adecuado. Así, se reducía el riesgo de garreo y se ganaba en estabilidad, incluso en fondos difíciles. En paralelo, la forja de anclas se convirtió en una especialización de alto prestigio en los astilleros europeos. Los herreros que podían producir anclas resistentes, simétricas y confiables eran considerados artistas y científicos.
Se desarrollaron nuevas técnicas de soldadura y templado para evitar fisuras invisibles que pudieran convertirse en fallas catastróficas durante una tormenta. Los franceses y británicos comenzaron a estandarizar medidas, eslabones y cañas para facilitar el reemplazo rápido en caso de emergencia. Otro salto tecnológico monumental fue la transición de cuerdas de cáñamo a cadenas metálicas. Esta innovación fue inicialmente resistida por los marineros más tradicionales, que desconfiaban del peso adicional y del riesgo de oxidación. Pero con el tiempo, quedó claro que las cadenas ofrecían una ventaja crucial. Su peso mantenía el ángulo bajo entre el ancla y el barco, lo que mejoraba el rendimiento de sujeción en todo tipo de fondos. Además, eran menos propensas al desgaste por fricción, especialmente en zonas con corales afilados o fondos rocosos. También se mejoraron los mecanismos de izado. El cabrestante manual fue reforzado con engranajes metálicos, y en barcos más grandes se añadieron sistemas de poleas múltiples que permitían una mayor eficiencia con menos esfuerzo humano. Algunos barcos de guerra experimentaron con ruedas dentadas y mecanismos hidráulicos primitivos que aliviaban la presión sobre la tripulación durante la recuperación del ancla, especialmente tras largos fondeos en aguas profundas. El anclaje múltiple fue refinado con la creación de sistemas de fondeo en paralelo, donde varias anclas se colocaban estratégicamente y se conectaban mediante líneas auxiliares. Esto permitía no solo una mayor estabilidad, sino también una recuperación más segura. Si una ancla quedaba atrapada, las otras servían para ayudar a liberarla mediante tirones coordinados. En términos logísticos, surgió la innovación de las marcas en las líneas de fondeo, que indicaban la cantidad de cadena o cuerda soltada. Estas marcas, hechas con nudos, colores o remaches metálicos, permitían a los oficiales saber cuántos metros estaban en el agua y así calcular la proporción ideal de fondeo. Esta precisión era clave, especialmente en puertos congestionados o en situaciones de tormenta, donde la exactitud podía evitar colisiones o desgarres. Los neerlandeses desarrollaron las primeras anclas desmontables, útiles para barcos mercantes que necesitaban ahorrar espacio. Los portugueses, en sus misiones de larga distancia, experimentaron con anclas recubiertas de plomo para ganar peso sin incrementar el volumen. Y los ingleses, siempre prácticos, comenzaron a usar boyas flotantes para marcar la posición exacta de las anclas en caso de tener que soltarlas por emergencia. Cada una de estas innovaciones no solo era una mejora técnica, era una respuesta a un problema real vivido por generaciones de marinos. Cada vez que un ancla fallaba, el incidente dejaba una lección. Cada vez que un barco se salvaba gracias a un nuevo sistema de fondeo, ese conocimiento se transmitía, se perfeccionaba y se convertía en norma. La evolución del anclaje fue, en esencia, una historia de adaptación. Porque en el mar, como en la vida, quienes sobreviven no son los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Y el ancla, ese fragmento de hierro silencioso, fue moldeado una y otra vez para cumplir ese propósito. A lo largo de la historia, el ancla no solo ha sido una herramienta técnica, ha sido un símbolo cargado de poder, permanencia y control. En la era de las colonizaciones, cuando los imperios europeos extendieron sus redes desde las costas atlánticas hasta los confines del Pacífico, el ancla se transformó en mucho más que una pieza de metal que descendía al fondo del mar. Se convirtió en el primer acto de apropiación, en la manifestación inicial de dominio sobre un territorio desconocido. Anclar era, simbólicamente, decir hemos llegado y no nos iremos. Antes de que se disparara un cañón, antes de que una bandera ondeara sobre una playa remota, antes incluso de que se trazara un mapa o se construyera un fuerte, se lanzaba el ancla. Ese gesto, aparentemente silencioso, marcaba el inicio de una transformación irreversible, la llegada del poder extranjero, la interrupción del equilibrio local, el comienzo del orden colonial. Anclar era la versión naval de plantar la cruz o levantar la espada. Los mapas antiguos reflejan esta importancia simbólica. En muchas cartas náuticas de los siglos XVI y XVII, las rutas imperiales no están marcadas solo con líneas o flechas, sino con pequeños iconos de anclas que señalan los puntos de fondeo más importantes: Veracruz, Cartagena de Indias, Luanda, Goa, Macao, Manila. Cada una de estas posiciones representaba no solo un puerto estratégico, sino un nudo geopolítico, un lugar donde un imperio había dejado caer su ancla y, con ella, su voluntad de permanecer.
Los conquistadores sabían que el primer paso para la dominación era asegurar una posición estable desde el mar. Muchas veces, las tropas no podían desembarcar sin riesgo hasta que la flota estuviera fondeada con seguridad. Esto implicaba lanzar múltiples anclas, establecer perímetros flotantes de defensa y asegurarse de que los barcos pudieran resistir por días, incluso semanas, mientras se evaluaba la costa. En ese sentido, el ancla no era solo una herramienta, era una condición previa para la conquista. Los imperios incluso llegaron a codificar esta práctica. Por ejemplo, la corona española prohibía a sus capitanes anclar cerca de costas no reconocidas sin autorización real. ¿La razón? Porque fondear implicaba reclamar. Y reclamar, sin permiso, podía tener consecuencias diplomáticas y legales. En más de una ocasión, conflictos territoriales surgieron no por enfrentamientos directos, sino por el fondeo prematuro de una nave extranjera en un lugar sensible. Culturalmente, el ancla adquirió un valor simbólico extraordinario. En emblemas navales, en monedas, en escudos y hasta en tatuajes de los marineros, el ancla representaba firmeza, constancia, determinación. La Iglesia Católica la adoptó como símbolo de fe inquebrantable. Para los navegantes, era el amuleto por excelencia. Clavarse en el fondo significaba resistir. Y resistir era sobrevivir. En muchas ceremonias de fundación colonial, el acto de lanzar el ancla precedía cualquier otra acción. Era común que, al llegar a una nueva bahía, se fondeara primero, se izara la bandera en el mástil, y solo después se organizara el desembarco. Ese orden ritual consolidaba la jerarquía del mar sobre la tierra. Antes de ser ocupada por soldados o evangelizada por misioneros, la nueva tierra era anclada por la flota. Incluso en la retórica imperial, se hablaba del ancla como un acto de legitimación. Anclar una posesión, decían los cronistas. Anclar una ruta, anclar una colonia. Era un verbo que iba mucho más allá del metal. Era la forma de fijar la intención imperial en el espacio y el tiempo. Y no deja de ser irónico que un objeto cuya función es detener, inmovilizar, servir de freno, haya sido al mismo tiempo herramienta esencial de la expansión más agresiva de la historia humana. Porque el ancla, mientras sujeta el barco, libera el poder de lo que está a bordo. Cuando repasamos la historia de los grandes imperios marítimos, es fácil dejarse llevar por las imágenes más espectaculares: batallas épicas, galeones en formación, conquistas legendarias. Vemos los cañones, las banderas ondeando, los retratos heroicos de los capitanes que cruzaron océanos. Pero lo que rara vez recordamos es lo que sostuvo todo eso. Lo que hizo posible cada desembarco, cada abastecimiento, cada espera paciente en una bahía hostil. Lo que mantuvo vivos a miles de marineros durante noches interminables de tormentas. Lo que, en última instancia, dio estabilidad al poder flotante de los imperios. El ancla. El ancla fue más que una herramienta, fue un pilar invisible sobre el que se construyeron imperios. Sin ella, no se habría podido detener un barco frente a la costa americana, ni esperar el momento justo para atacar, ni proteger una carga de valor incalculable. Cada fondeo fue un acto de inteligencia, de cálculo, de dominio. Y sin ese dominio inicial, toda ambición colonial habría sido inútil. El mar, después de todo, no se conquista con espadas, se conquista con resistencia. Y esa resistencia comienza en el fondo del mar, con un ancla bien lanzada. Este objeto, aparentemente simple, obligó a la humanidad a pensar en el mar de una forma completamente distinta. A no solo verlo como un medio de tránsito, sino como un lugar donde también se podía estar. Donde se podía esperar, preparar, negociar, resistir. El ancla transformó el océano de camino en espacio. De lo pasajero a lo habitable. Permitió que el barco dejara de ser solo movimiento, y se convirtiera en plataforma, en hogar temporal, en base flotante. Y eso cambió todo. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, con embarcaciones automatizadas, motores de propulsión avanzada y navegación satelital, el ancla sigue ahí. Su forma ha cambiado, su material se ha modernizado, pero su esencia permanece. Porque la necesidad de detenerse en el mar, de resistir el empuje de las fuerzas naturales, sigue siendo la misma. Cada vez que un barco moderno lanza su ancla en un puerto, está repitiendo un gesto milenario.
Está honrando una tradición que nace en la fragua del herrero y termina en el fondo del mar, aferrada a la historia misma. Y tal vez por eso el ancla ha quedado grabada tan profundamente en el imaginario colectivo. No solo como símbolo naval, sino como metáfora universal. Porque todos, en algún momento, necesitamos un punto de sujeción. Algo que nos mantenga firmes cuando todo alrededor se mueve. Algo que nos permita esperar, estabilizarnos, resistir la tormenta. Algo que nos dé dirección, al detenernos. Así que la próxima vez que veas un barco inmóvil, flotando plácidamente en medio de la vastedad azul, no pienses solo en su capitán o su bandera. Piensa en lo que lo mantiene firme, en lo que lo conecta con algo más grande, más profundo, más estable. Piensa en el ancla. Y si este viaje por la historia te pareció tan fascinante como a mí narrarlo, te invito a dejar tu like, compartir este vídeo con otros amantes de la historia, y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte más relatos que revelan los secretos mejor guardados del pasado. Nos vemos pronto, en el próximo viaje.